Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Santo Padre llama a cuestionarnos: ¿hablo y vivo como testigo de Jesús? El Papa afirma: San Pedro no es un superhombre, sino alguien que dice sí a Jesús. Y afirma: la falta de acceso al alimento es una grave afrenta a la dignidad humana. El Papa Francisco manifestó su indignación por la quema del Corán en Suecia. Y reprende a los cristianos que creen en supersticiones. Además, recuerda que todo creyente tiene el deber de trabajar por la paz. El cardenal Robert Sarah afirmó en su estancia en México y en la Basílica de Guadalupe que ella es madre de todos los sacerdotes. Obispo de Apatzingán critica celebración de López Obrador y afirma: debería declarar día de duelo nacional. Sacerdote denuncia el amplio poder del narcotráfico en México. Fracasan negociaciones de libertad y la dictadura de Nicaragua regresa a prisión al obispo Rolando Álvarez. Estas noticias y otras más enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Como cada semana es un gusto estar juntos a través de la radio, queridos amigos radioescuchas. Hoy tendremos el gusto de acompañarle en las voces informativas Ana Guadalupe Silvestre y Roberto O'Farrill. Ana, qué gusto que te apareces por aquí. ¿Dónde andabas? Andaba de viaje por allá. Ah, sí, eso dicen. Andaba de Andaba algo lejos. Bienvenida, Anita. Gracias, ¿Tienes igualmente. mucho que informar? Sí, tenemos mucha información. A ver, y también tristeza. ¿Cuál es la noticia de la semana? Iban a dejar libre a Monseñor Rolando y que siempre no, porque no aceptó lo que pedían para su destierro. Aparte lo iban a desterrar. Sí, a Roma, ¿no? Sí. Y sabes que es un obispo mártir porque él decide quedarse con su pueblo. O sea, él como que no quiere dejar un testimonio de abandonar a su rebaño, a su Exacto. comunidad, a su pueblo, ¿no? Dios lo ayude y la Virgen lo proteja. Sí. Bueno, esa es la noticia triste de la semana, que sigue en prisión. ¿Y hay alguna noticia buena tenemos? Sí. ¿Cuál? El Papa reprendió a los que andan yendo ahí a leer cosas que no, y que la lectura de cartas y los horóscopos, y tuvimos una visita muy importante. Ah, mi tocayo. Sí, exacto. El cardenal Robert Sarah estuvo 10 días en México, dio una conferencia en la Universidad de La Salle y otra conferencia en la Universidad Pontificia de México. Celebró la Santa Misa en la Basílica de Guadalupe. Sí. Y además hizo comentarios muy bonitos. Sí. De nuestra mamá. Fíjate que es un gran hombre, tiene 78 años de edad. Wow. Si hubiese un cónclave antes de que él cumpliese 80 años, él entraría al cónclave y sería elegible y elector. Y sería un papa de la línea de Juan Pablo II y de Benedicto XVI. Así que más nos vale qué bonito pensar en positivo. Sí. Claro que de cualquier cardenal podemos pensar eso, ¿no? Pues claro, ya una vez todos en el cónclave, ¿no? Pero él sería un muy bueno. Monseñor Schönborn, todavía Christoph Schönborn, quien fue arzobispo de Viena, no sé qué edad tenga. Vámonos a las noticias, Ana. Sí, claro que sí. Vamos al resumen informativo de esta semana del Vaticano, Europa y Oriente Medio. Estas son las noticias más importantes de esta semana. Damos inicio a las noticias con información del Papa para darle a conocer que antes del rezo del Ángelus, Francisco recordó que con el bautismo cada uno de los cristianos recibe el don y la misión de la profecía y por tanto está llamado a ser un reflejo de la luz de Cristo en el camino de los hermanos. El pontífice reflexionó sobre el Evangelio de aquel domingo en el que Jesús dice: el que recibe a un profeta porque es profeta tendrá recompensa de profeta. Pero ¿quién es el profeta?, preguntó el Papa, y señaló que no es una especie de mago
mago que predice el futuro, ni un personaje del pasado que existió para preanunciar la llegada de Jesús. El Papa explicó que San Pedro no es un superhombre, sino que es un hombre que dice sí a Jesús con generosidad. En la solemnidad de San Pedro y San Pablo, el pasado 29 de junio, el Papa se asomó a la ventana del estudio del Palacio Apostólico Vaticano para recitar el Ángelus con los peregrinos y fieles congregados en la plaza de San Pedro. El apóstol Pedro, sostuvo el Papa, no es un superhombre, es un hombre como nosotros, como uno de nosotros que dice sí a Jesús con generosidad en su imperfección. Francisco indicó que la falta de alimento es una grave afrenta a la dignidad humana en su mensaje a los participantes de la 43ª sesión de la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. La pobreza, las desigualdades, la falta de acceso a recursos básicos como el alimento, el agua potable, la sanidad, la educación, la vivienda, son una grave afrenta a la dignidad humana, así lo escribió el Papa. El Papa Francisco manifestó su indignación por la quema del Corán, libro sagrado de los musulmanes, durante una manifestación frente a una mezquita de Södermalm, en Estocolmo, Suecia, el pasado 28 de junio. La libertad de expresión no debe ser utilizada como excusa para despreciar a los demás, afirmó el Papa Francisco en una entrevista concedida el 3 de julio a Hamad Al-Kabi, director del periódico Al-Attihad de los Emiratos Árabes Unidos, en el Oriente Medio. Al preguntarle sobre el reciente incidente de la quema del libro sagrado del Islam en Suecia y cómo se sentía ante tan vergonzoso comportamiento. En otras noticias, en sus palabras previas al rezo del Ángelus del pasado domingo, el Papa hizo una breve pausa para llamar la atención a los cristianos que caen en prácticas supersticiosas, como la lectura de cartas o los horóscopos. Ante unos 15,000 fieles, el pontífice estaba reflexionando sobre la misión profética que todos los cristianos reciben en el bautismo. ¿Pero quién es el profeta?, se preguntó el Papa. Hay quien lo imagina como una especie de mago que predice el futuro, pero esta es una idea supersticiosa y el cristiano no cree en las supersticiones como la magia, las cartas, los horóscopos o cosas similares. Francisco afirmó que la paz es un don que requiere una actitud correspondiente por parte del ser humano y especialmente del creyente, que debe participar en la obra pacificadora de Dios. El Santo Padre dirigió un mensaje a la delegación del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, a quien habló acerca de la guerra de Ucrania y aseguró que la paz no es una realidad que podamos alcanzar solos, sino que es ante todo un don del Señor. El Santo Padre ha concedido la indulgencia plenaria con las condiciones habituales para obtenerla con ocasión de la tercera Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, que tendrá lugar el domingo 23 de julio. El Santo Padre instituyó esta Jornada Mundial en 2021 para que se lleve a cabo el cuarto domingo de julio, cerca de la conmemoración de San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús, que se celebra cada 26 de julio. En una carta publicada el pasado miércoles 5 de julio, el Papa Francisco informó sobre la decisión de instituir una nueva comisión en el Dicasterio para la Causa de los Santos, con el objetivo de proseguir con la identificación de nuevos mártires, testigos de la fe y elaborar un catálogo. El pontífice reveló que la misiva firmada el pasado 3 de julio, que se trata de una iniciativa que tiene como contexto el próximo jubileo del 2025, que nos reunirá como peregrinos de la esperanza, el cual comenzará en el mes de diciembre del 2024.
En noticias de Portugal le informo que a un mes del inicio de la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023, más de 663,000 peregrinos iniciaron su proceso de registro para el evento. La Jornada Mundial de la Juventud tendrá lugar del 1 al 6 de agosto en Lisboa, Portugal. Según los organizadores, la expectativa es que más de 1 millón de personas participen en este evento internacional. El obispo de Nanterre, en Francia, Monseñor Mathieu Rouge, envió sus sinceras condolencias a la madre de la familia de Nahel, el adolescente de 17 años que murió el pasado martes 27 de junio por los tiros de un policía cerca de París y que amenaza con encender las barriadas francesas. Escuchamos el sufrimiento y la rabia que se expresan y ofrecemos nuestras sinceras condolencias a la madre y a la familia de Nahel, aunque también afirmamos con una sola voz que la violencia nunca es buen camino. Se lee en la carta de Monseñor Rouge, firmada el 29 de junio. Decenas de obras florales con significado religioso decoraron los alrededores de San Pedro en la solemnidad de San Pedro y San Pablo. La Infiorata Storica es el nombre en italiano que hace referencia a una histórica tradición que se remonta al año 1625, cuando el responsable de la floristería del Vaticano, Benedetto Drei, propuso decorar con cuadros de flores la entrada de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Un obispo mexicano obsequió recientemente al Papa Francisco un sombrero típico del estado de Guerrero, elaborado por una víctima de la violencia en México. En su reciente visita a Adlímina, el obispo de la ciudad Altamirano, Monseñor Joel Ocampo Gorostieta, le entregó al Santo Padre el obsequio. En una publicación en la página de Facebook de la diócesis de la ciudad de Altamirano, se muestran fotografías del momento en el que el Santo Padre recibe el regalo, al mismo tiempo que dialoga con Monseñor Ocampo. Una de las imágenes muestra al Papa con el sombrero puesto y sonriendo. Y hasta aquí los sucesos ocurridos en la Santa Sede, en Europa y en Oriente. Usted ha quedado hasta ahora bien informado. Más adelante le daremos a conocer sucesos de México y de América. Roberto, esta nota está relacionada con la entrevista. Nos vas a hablar de uno de los puntos para llegar a la fuente secreta de la felicidad, ¿cierto? Así es, que vamos a tener el gusto de conversar aquí. Bueno, fíjate que es una entrevista póstuma, porque a quien escucharemos hoy en la entrevista está en el cielo ya. Y habíamos tenido con él algún programa anterior, y vamos a recordarlo. Me refiero a Carlos Saraiva Maínez, un gran teólogo, y también fue ventrílocuo. Su muñequito favorito era Kiko, que decía: yo me llamo Kiko y tengo un carrito que se chucu, chucu, chucu. ¿Quién se acuerda de Kiko y de Carlos Saraiva Maínez? Bueno, muy famoso por ventrílocuo, pero muy buen teólogo. Y él escribió ese libro, pues creo que es el último que escribió, que se llama La fuente secreta de la felicidad. Escribió también de San José, ¿no? También escribió uno muy devoto de San José. José y María, el amor de José y María, algo así, sí. Y sabes, yo le pregunté, pues ha de estar en la entrevista, ya que su libro se llama La fuente secreta de la felicidad. Le dije: Carlos, ¿y qué es la felicidad? ¿Y qué crees que me dijo? Pues lo vamos a escuchar al rato. Uno de los puntos también que es para llegar a esa fuente secreta de la felicidad. Roberto nos va a hablar de ello. Al mundo le hace falta Dios. Vamos a escucharlo. Al mundo de hoy le hace falta Dios, pues el mundo vive en una guerra muy extraña en la que las facciones no se distinguen por vestir uniformes diferentes. Los que lideran o cooperan con el crimen organizado muchas veces son los altos mandos de la policía o los gobernantes de las naciones. El enemigo ya no está detrás del muro, sino entre nosotros, protegido por quienes debían combatirlo. No cabe ninguna duda. Hoy más que nunca urge cambiar la faz de la tierra. En México, en lo que va de este siglo, se cometen tantos crímenes que la única nación que lo supera en esto es Siria.
y a las demás naciones no les va mejor. Con tantos crímenes parece que Dios nos ha abandonado, y sin embargo, Dios no nos ha abandonado. Somos nosotros quienes le hemos abandonado. Nuestro mundo ha perdido a Dios porque muchos, si no la mayoría de los que se dicen cristianos, no respetan ni practican la doctrina que aseguran seguir. Casi nunca van a misa y no leen el Evangelio. La historia demuestra que los hombres, mientras más poder y riquezas tienen, más insatisfechos están porque nunca se sacian. Mientras más tienen, más quieren. Infelices son también los pobres que se consideran desdichados mientras no se hacen ricos. El problema es que ninguna criatura, ni todo el dinero del mundo pueden colmar nuestra necesidad infinita de felicidad, necesidad que nos hace a todos extremadamente miserables. La tragedia de todos los hombres es nuestra ansia de infinito, y todas las riquezas del mundo no pueden colmar nuestra necesidad de lo perenne y eterno. Ahora usted ya sabe, uno de los puntos por lo que no encontramos la fuente secreta de la felicidad es porque nos hace falta Dios. Y va a ahondar Roberto sobre este tema con el señor Carlos Saravia en el siguiente bloque, así que no se vaya. Vamos a hacer un corte comercial así rápido y regresamos. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos en los servicios informativos de Ver y Creer y pasamos a la entrevista. Es una entrevista póstuma esta, porque a quien usted escuchará, a Carlos Saravia Maynés, pues este hombre ya dejó este mundo, ya murió. Afortunadamente ya está con Dios. Ya está con Dios. Carlos Saravia Maynés, tuve el gusto de hacer un programa con él el 6 de mayo del año 2018. Y entonces esta entrevista tiene 5 años. Sí. ¿No? 5 años ya. Ya estaba grande Carlitos en aquel momento. Todavía no nos caía la pandemia. Éramos felices, no lo sabíamos, ¿no? Exacto. Y yo creo que fue pues una de sus últimas apariciones públicas. Además de que siempre fue un gran teólogo, fue también, como dije, un gran ventrílocuo, que salió en muchos programas de televisión, dio muchos shows, nos hizo reír mucho con su muñeco Kiko, y tenía otro, que era Cachuchín, con el que evangelizaba, les daba catecismo a los niños en la parroquia de Nuestra Señora de... la que está en Obrero Mundial. Ahí se me fue tal. Bueno, ahí en Obrero Mundial. Y entonces, pues, le entrego a usted esto que conversamos Carlos Saravia y un servidor el 6 de mayo de 2018. Yo comencé por preguntarle sobre su nuevo libro que estaba saliendo a la luz, La fuente secreta de la felicidad, y le preguntaba, pues, cuál es el tema de este libro. Y él me dijo lo siguiente, y así transcurrió la entrevista. Bueno, pues, el tema de este libro es ¿qué esperamos de todo esto que está pasando? ¿Tu libro más reciente? No, este libro que está aquí, la fuente secreta de la felicidad. Es la esperanza de que este mundo, así como está, como acabas de descubrir, como lo acabamos de ver, es tan malo, tan triste, pero hay una esperanza, y la esperanza nos la da Dios, de que vendrá y nos dará la felicidad. Ese es el tema del libro, que esta felicidad, que nosotros podemos cambiar el mundo, mejor dicho, que Dios puede cambiar este mundo. No perdamos la esperanza. Él va a cambiar el mundo. Él va a cambiar, fíjate, en el Salmo 104, dice Dios, en el Salmo 104, dice Dios, yo les daré mi soplo. Él transformará sus corazones, creará un corazón nuevo en ustedes y renovaré la faz de la tierra. Entonces, renovar la faz de la tierra es que tenemos que cambiar esto que está pasando, pero lo cambia el Espíritu, lo cambia Dios, porque Dios ha querido cambiarlo. Pero quizá
quizá no lo cambia como nosotros nos imaginamos. Nos imaginamos que Dios va a acabar con todo, va a estar en un mundo feliz, tranquilo, no volvemos a sufrir. Como dicen algunas iglesias cristianas que dicen, deje de sufrir. No, Dios no nos dice deja de sufrir, pero dice, yo vengo, sufriré contigo, aguanta tantito conmigo, porque yo te voy a resucitar. Y la muerte no te va a hacer nada. A mí me gusta un texto de Pablo que dice a los Corintios, predicamos la sabiduría de Dios en misterio. En misterio. Esta es una traducción de Strobinger, un autor que tiene una Biblia. ¿El traductor? Strobinger, Monseñor Strobinger. Sí. Dice, predicamos la sabiduría de Dios en misterio. Y a mí me encanta esta expresión, en misterio. En misterio. O sea, ¿qué dice aquí el título? La fuente secreta, la fuente misteriosa, la fuente misterio. Ajá. Que nos va, y donde vamos a encontrar la felicidad. Pero ¿dónde está esa fuente? ¿Dónde la voy a encontrar? En primer lugar, San Pablo aquí en este texto de Corintios 2:7 nos dice que este misterio, ya no nos dice este secreto, es secreto, misterio, es un misterio que estaba, una sabiduría que estaba escondida y que predestinó Dios antes de los siglos para felicidad nuestra. Yo cambié aquí, no dice así, dice para gloria nuestra, pero gloria es un nombre del Espíritu Santo y felicidad también es un nombre del Espíritu Santo. Entonces, Dios tiene preparado para nosotros una felicidad, nuestra felicidad. Nos va a hacer descubrir cómo podemos ser felices aún en el dolor, aún en los momentos más tremendos, nos hace felices. Porque esa es la idea aquí. Es fácil decir, serás feliz porque ya no vas a sufrir, porque no va a pasar nada, porque vamos a tener un mundo perfecto, donde ese mundo existió antes del pecado, pero después del pecado el mundo se fue para abajo. Pero Dios nos ofrece una felicidad, la tiene preparada desde antes de los siglos. Y esa felicidad aquí Strobinger la llama misterio. Y si analizas los textos que hay en la Biblia con la palabra misterio, son muchísimos. Y en la iglesia casi todo es misterio. Entras primero, el misterio de la Trinidad, el misterio de la natividad, de la redención, el misterio de la encarnación. Y luego agrega 7 misterios. Llama misterios a los sacramentos, que nos van a traer la felicidad, que es lo que me encanta a mí. Los sacramentos son los misterios que nos van a traer la felicidad. En la teología, misterio no es algo que está oculto, misterio es algo que va más allá de nuestra razón o de nuestra capacidad de comprender. En la teología, misterio es algo que debe ser descubierto por quien se interese en él. Si es un misterio la fuente secreta o la fuente misteriosa de la felicidad, ¿cómo encontrar ese misterio o esa fuente secreta? Te voy a pedir que leas abajito, ¿qué dice? Abajito, ¿qué dice? A ver, que lo leamos juntos. El reino de Dios es la felicidad en el Espíritu Santo. O sea, doy la respuesta. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta, pero no dice nada. Ah, por eso estás tú aquí hoy. ¿Por qué no dice nada? Porque no conocemos al Espíritu Santo. Es el gran olvidado, el gran ignorado. Qué poco la teología del Espíritu Santo no ha tenido, digamos, no se había hecho una teología más profunda del Espíritu Santo. Se había hecho en los primeros siglos de la Iglesia,
una teología del Padre y una teología del Hijo, porque las herejías atacaban esos dos puntos. Quedó la del Espíritu Santo, que hace falta conocerlo más. Y ahora los teólogos de este siglo se han apuntado mucho a hablarnos del Espíritu Santo, a explicarnos lo que es el Espíritu Santo, a descubrir lo que es el Espíritu Santo. Y encontrar al Espíritu Santo no es una cosa automática. Por ejemplo, te voy a decir, te bautizas y dice, en el bautismo Dios nos da al Espíritu Santo. Ya tienes al Espíritu Santo. Sí, pero el bautismo me está dando un nacimiento y yo tengo que crecer en ese nacimiento que me dio el bautismo. O sea, el bautismo, ahorita en este momento, tú y yo, y estos muchachos que están aquí, todos estamos siendo bautizados. ¿Por qué? Porque estamos creciendo en ese ser hijos de Dios que nos dio el bautismo. O estamos creciendo o no estamos creciendo. Tenemos que hacer algo para crecer. Y entonces tenemos que conocer al Espíritu Santo y sobre todo meterlo dentro y hacer algo, hacer que Él nos transforme, que Él haga ese cambio de la tierra. En Romanos hay un texto también de San Pablo que dice, se está descubriendo el plan misterioso de Dios, se está descubriendo. No es que ya lo hemos encontrado, lo estamos buscando, lo estamos encontrando poco a poco. Ese es un punto muy importante para no creer que estamos ya plenos del Espíritu Santo porque se nos dio en la confirmación, porque se nos dio el bautismo o porque se nos da en la misa. No estamos llenos, estamos necesitados de llevar ese espíritu al mundo. Hay tres figuras del Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo en mi mente o en nuestras mentes está como la tercera parte de Dios? Porque la doctrina me enseña, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Primera persona, segunda persona, tercera persona. Entonces, en nuestras mentes se hace que el Espíritu Santo es el tercero. Es la tercera parte de Dios. Pero no es así. El Padre es todo Dios, el Hijo es todo Dios y el Espíritu Santo es todo Dios. ¿Por qué el Espíritu Santo es todo Dios? Porque en el Espíritu Santo viven el Padre y el Hijo. O sea, el Espíritu Santo es Dios, todo Dios, porque tiene en él al Padre y al Hijo. Es más, Él es el nexo que une, el amor que une al Padre y al Hijo. Y lo mismo pasa con Jesús. Jesús también, Jesús tiene, Jesús es todo Dios, no nada más la tercera parte, sino el único Dios. ¿Por qué? Porque tiene al Padre con sí, tiene al Hijo, al Espíritu Santo. Es decir, todo Dios es trinitario. En toda acción de Dios encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y toda la doctrina es el Dios. Ahora, bueno, eso es lo que creo que es la Gracias, respuesta. Carlitos. O le damos todavía. Sí, eso quería que escuchara nuestro amable público. Él me enseñó. Hablaba Carlos yo de me ha las enseñado figuras muchas porque... cosas. ¿Las tres figuras dijiste? De tres figuras del Espíritu Santo, tres representaciones del Espíritu Santo, mejor que figuras, porque figuras es el Hijo, sobre todo. La primera representación del Espíritu Santo es el nombre que viene de Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Rúa, es el Rúa en arameo, Rúa, que significa soplo, aliento, respiración. El Espíritu Santo es la respiración de Dios. Pero el Espíritu Santo es amor. También cuando te hablé de los nombres del Espíritu Santo, es muy importante que el Espíritu Santo es A con mayúscula, amor. Es el amor del Padre al Hijo, del Hijo al Padre. Por eso la fuente, el Espíritu Santo es fuente, es el resultado de la fuente, es decir,
fluye del Padre y del Hijo. Fluye del Padre al Hijo. Fluye del Hijo al Padre, pero al mismo tiempo Él fluye el amor de Dios a nosotros. La resultante de todo este amor es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y entonces aquí la conclusión que saco es que hay que respirar el Espíritu Santo. Me detengo un momento. El Espíritu Santo está en todas partes, lo ha dicho la Biblia. Aquí está el Espíritu Santo, en el aire, en las puertas, aquí, en la parte, está todo. Si yo respiro, estoy metiendo dentro de mí al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a transformar mi corazón. Aquí acabas de ver que el mal está en nuestros corazones. Así lo dijo el Señor. El Espíritu Santo entra en mi corazón a sacarme ese mal que está aquí en mi corazón, ese mal del que nacen todos los males del mundo, rencores, venganzas, envidias, todo eso. El Espíritu Santo va a venir a sacarme todo eso. Nos decías, Carlitos, que el Espíritu Santo es aliento, soplo y es amor. ¿Y la tercera? Agua. Ese es la que más entendemos, quizá mejor que lo del viento. El viento necesitamos. El agua es más directo. Esto lo encontramos en San Juan 4 con la samaritana. Llega Jesús, siente sed y le pide a la samaritana que le dé agua. La samaritana le replica: ¿por qué, siendo judío, me pides a mí agua? Y Jesús le responde: el agua que tú me quieres dar, con esa agua no vas a resolver tu sed. Yo te daré el agua que sí resuelve tu sed, que resuelve la sed de todos. El agua que yo te daré es agua que brota hasta la vida eterna. Entonces, está hablando del Espíritu Santo, pero aquí Juan no especifica que está hablando del Espíritu Santo, pero sí lo explica más adelante, en el capítulo 7. Dice: estaba Jesús en las fiestas de las tiendas en que iban todos los judíos a bañarse en la piscina de Siloé para purificarse. Y entonces Jesús, puesto en pie, dice Juan, puesto en pie, con voz grande para que lo oyeran todos, y dijo: el que tenga sed, que venga a mí y beba. Yo le daré el agua de la vida. Y agrega, San Juan agrega una frasecita en el capítulo siguiente, dice, y se refería al Espíritu Santo. O sea, está diciendo que el agua que brota de Jesús es el Espíritu Santo. Si ves, Juan, pues tiene esta visión tan fuerte. ¿Por qué? Porque nos relata lo que brota del corazón de Jesús en la cruz. Dice, sangre y agua. Lo atravesaron y yo lo vi y soy testigo. Y esto es la verdad, porque lo estoy diciendo, yo lo vi, no les estoy contando cuentos. Salió sangre y agua del corazón de Jesús. Está brotando el Espíritu Santo. Guau. ¿Qué conclusión, Carlitos? Esa es la felicidad. Mira, me preguntabas que cómo podemos acceder a esta felicidad que nos ofrece Dios. La respuesta te la doy en 2 palabras, unas pocas palabras, para ver si después la desarrollamos más. Hay 7 fuentes del Espíritu Santo y son los 7 sacramentos. En cada sacramento recibimos al Espíritu Santo como una fuente y cada sacramento me manda a llevar al Espíritu Santo
al mundo. Wow. La fuente de la felicidad. 7 fuentes. ¿Son los sacramentos? Están 7 fuentes, en 7 sacramentos. La presencia de Cristo en nosotros. El problema de nuestros siglos es que hemos abandonado los sacramentos, hemos abandonado la confesión, hemos abandonado la misa del domingo, hemos abandonado esos 7, pues, ¿dónde está el Espíritu Santo? Pues quién sabe. Ve ahí está, ahí lo encuentras, ahí lo encontramos. Pero lo hemos dejado. Pues yo me voy de aquí. En la cola de la confesión, no hay misa, casi nadie quiere ir a misa los domingos. Si contamos los católicos, no caberían en las iglesias. Muchas gracias, Carlitos. Gracias, amigo, por escribir este libro y por compartirlo con nosotros. Y así transcurrió esa entrevista el 6 de mayo de 2018 con Carlitos Saravia Maínez. Entonces, la fuente secreta de la felicidad. Y le pregunté qué es la felicidad. Y me respondió, la felicidad es estar en paz. Exacto. Como dice un amigo, de comer bien a dormir bien, prefiero dormir bien. Entonces, la felicidad es la paz. Y mira el saludo de nuestro Señor. La paz, mi paz les dejo, mi paz les doy. La felicidad. Exacto. Hacemos una pausa, volvemos con noticias de América y de México y volvemos para hablarle de el pan de los perritos. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. Ya estamos de regreso, queridos amigos, ahora para darle a conocer los sucesos en América y en México. Mucha información, Ana. Como nos decías, pues esto del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. Muy triste y a la vez da fortaleza y ejemplo. Es un gran testimonio el que él da, porque se le ofrece salir, salga de la cárcel, pero salga del país. Y a ver qué condiciones le habrán puesto, ¿no? Exacto. Y entonces él dice, pues me quedo. Qué cosa. Vamos a las noticias de México y de América. En el marco de su visita a la Ciudad de México, el cardenal Robert Sará, prefecto emérito del Casterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, aseguró que la Virgen de Guadalupe es madre de todos los sacerdotes. En declaraciones a la agencia Así Prensa el pasado 3 de julio, el purpurado señaló: "Para mí es una gran alegría encontrarme con la Virgen de Guadalupe, pues estar con ella es siempre un encuentro de un hijo con su mamá. El sacerdote tiene como su madre a la Virgen María, porque Jesús no la dejó como mamá, y nosotros somos sus hijos", reiteró. En Más de México le informó que Monseñor Cristóbal Asensio García, obispo de Apatzingán, en Michoacán, criticó los festejos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por el 5º aniversario de su mandato, ya que considera que lo que debería conmemorar más bien es un día de luto o duelo nacional a causa de la creciente violencia. En su homilía del domingo 2 de julio, Monseñor Asensio García recordó que el 1 de julio, nuestro primer mandatario celebraba el 5º aniversario de haber llegado al poder. El padre Mario Ángel Flores Ramos, director del Observatorio Nacional de la Conferencia del Episcopado Mexicano, denunció que el narcotráfico ha tomado control de varias zonas, incluso estados del país. Al respecto, el padre Mario Ángel puso como ejemplo lo que sucede en la ciudad de Apatzingán, Michoacán. El padre Flores Ramos indicó a la agencia Así Prensa que cuando alguien desconocido llega a Apatzingán, inmediatamente es escoltado, no discretamente, sino abiertamente, por jóvenes en motocicleta que lo siguen hacia donde va, y si no hay mayor problema, lo dejan ir, pero si sospechan de algo, no se sabe qué pueda pasar. En noticias de Nicaragua le informo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha exigido al gobierno de Nicaragua que de forma inmediata proceda a la liberación del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, a quien el régimen condenó a 26 años de cárcel por traición a la patria.
En su resolución del 27 de junio, la Corte Interamericana también ha exigido que mientras se lleven a cabo los trámites administrativos necesarios para la liberación inmediata del obispo, se le garanticen un trato digno, con acceso a los servicios de salud, alimentación adecuada y contacto con familiares y abogados. Las negociaciones que sostenía la dictadura de Daniel Ortega con la Iglesia Católica en Nicaragua para liberar y deportar a Monseñor Rolando Álvarez fracasaron el pasado 5 de julio y el obispo fue regresado a la cárcel de La Modelo. De acuerdo al periódico nicaragüense Confidencial, Monseñor Álvarez no aceptó los términos impuestos para su destierro. La información sobre la excarcelación del prelado se había difundido desde el 4 de julio, con publicaciones de Maradiaga y del también defensor de derechos humanos Bianca Jagger, así como los medios locales e internacionales. En más información, la abogada e investigadora Marta Patricia Molina denunció que la policía de la dictadura de Nicaragua irrumpió en un convento y secuestró a un grupo de religiosas. La autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida, que da cuenta de más de 500 ataques de la dictadura de Daniel Ortega contra los católicos en el país, realizó la denuncia el domingo 2 de julio. Los miembros de la policía sandinista irrumpieron como delincuentes a medianoche a la casa de las hermanas de la Fraternidad Pobres de Cristo. Ellas iban a dejar el país. Se las llevaron con rumbo desconocido. No sabemos nada de ellas, escribió Molina en su cuenta de Twitter. El diácono Freddy Muñoz y el laico Eider Bototo, de la parroquia de San Lorenzo de Caldono, en el departamento de Cauca, en Colombia, quedaron heridos tras el ataque de un grupo de hombres armados que dispararon indiscriminadamente contra el vehículo en el que viajaban. El ataque ocurrió aproximadamente a las 2:30 de la mañana del domingo, cuando ambos volvían de la vereda La Esmeralda, donde habían llevado a cabo una misión parroquial. El auto, que recibió 36 impactos de bala, es propiedad del párroco Javier Humberto Porras Gómez. Ahora en noticias de Bolivia, la Arquidiócesis de Santa Cruz alertó sobre 3 iglesias donde se imparten sacramentos sin ser católicas, por lo que estos carecen de validez. En el desempeño de su misión evangelizadora y pastoral y preocupada por la verdad y el bien espiritual de los fieles católicos, la Iglesia Arquidiocesana se dirigió a los fieles con un comunicado. Allí advierte sobre 3 autodenominadas arquidiócesis no católicas. La Suprema Corte de Estados Unidos dictaminó el pasado 30 de junio que la cláusula de libertad de expresión de la primera enmienda protege a una diseñadora de Colorado de ser obligada, en contra de sus creencias, a crear sitios web que promueven el matrimonio entre personas del mismo sexo. Lori Smith, propietaria del estudio de diseño gráfico y web 303 Creative LLC, presentó la impugnación legal en un caso conocido como 303 Creative. No fue una respuesta a la acción del gobierno, sino más bien un desafío legal previo destinado a evitar el uso de una ley estatal en su contra. En noticias de Honduras, le informo que la Conferencia Episcopal del país exigió al gobierno hondureño que cambie la estrategia de seguridad en medio de una ola de violencia que se ha intensificado y recrudecido en los últimos días. Los obispos además lamentaron que la violencia en Honduras lleva años, por lo que hacemos nuestro con profundo dolor que viven tantas familias a causa de la pérdida de sus seres queridos, así como aquellos que se sienten amenazados, por lo que les manifestamos nuestra cercanía fraterna y nuestras oraciones. La Conferencia Episcopal de Colombia
colaborará formalmente en la búsqueda de las personas desaparecidas a causa del conflicto armado en el país, cuyos restos podrían estar en fosas comunes o sepultados en cementerios, pero sin haber sido identificados. Así lo anunció Monseñor Héctor Fabio Henao Gaviria, delegado de la Conferencia Episcopal para las Relaciones Iglesia-Estado, luego del encuentro sostenido el pasado 27 de junio con la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas, Luz Janet Forero Martínez. En una muy feliz noticia, le informo que la película documental Libres, que presenta por primera vez la vida al interior de los monasterios de clausura, se estrena en México y en varios países de América Latina el próximo 20 de julio. La película, producida por Bosco Films y Variopinto Producciones y dirigida por Santos Blanco, permite adentrarse en 12 monasterios españoles que los productores describen como lugares misteriosos y místicos. Son contadas las ocasiones en las que personas ajenas a la vida monástica han logrado entrar con sus cámaras a los monasterios de clausura. Más excepcional todavía que las personas que en ellos habitan hayan abierto su alma ante un equipo de cine, así se ha resaltado en un comunicado de los productores de la película. Y aquí termina el resumen informativo de esta semana de México y América. Esto fue lo más importante que aconteció durante esta semana. Roberto, me dejaste con la duda. ¿Qué es el pan de los perritos? El desperdicio, lo que los hijos no se comieron, se le da a los perros, las obras. Pero ¿sabes en nuestra fe cuál es ese pan de vida que los hijos despreciaron? Ese es Jesucristo, Ana. Sí. Y los perros somos los no judíos. Entonces, lo que ellos no quisieron, mira, te lo digo de otra manera, con las sobras, con eso alcanzo la vida. Exacto. Ese es el pan mío. Yo soy perro. Así, yo soy feliz. Soy un perro cristiano y no quiero ser otra cosa. Igual. Porque vivo de la vida que me ha dado el Señor. Exacto. Y vivo feliz. Bueno, háblanos un poco más en el editorial de esta semana, El pan de los perritos. Habían sido ya muchas las censuras a Jesús. Los escribas lo calumniaron y acusaron. Los fariseos lo censuraban y lo enfrentaban. Los discípulos no lo comprendían, pero le exigían. Jesús necesitaba darse un retiro. La voz del desierto lo llamaba, la soledad y el silencio le eran precisos. Y partiendo de allí se fue a la región de Tiro. Y entrando en una casa quería que nadie lo supiera, pero no logró pasar inadvertido, sino que enseguida, habiendo oído hablar de él una mujer cuya hija estaba poseída de un espíritu inmundo, vino y se postró a sus pies. Esta mujer era pagana, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara de su hija al demonio. Él le decía: espera que primero se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella le respondió: sí, Señor, que también los perritos comen bajo la mesa migajas de los niños. Tiro, capital de territorio de Fenicia junto a Sidón, regiones paganas, sería un buen espacio para estar apacible. Pero una mujer descubrió a Jesús reconociendo en él a aquel hombre que sería una luz grande que brillaría sobre los que vivían en tierra de sombras, haciéndoles grande su alegría. La mujer, afligida porque su hija era víctima de un demonio arraigado en ella, y sabedora por lo que había oído hablar de él, de la potestad de Jesús sobre los demonios, apresurada lo alcanzó y se postró ante él, intuyendo que respondería a su súplica. El evangelista subraya el origen no judío de esta mujer griega, descendiente de sirios y fenicios. Su origen pagano no fue impedimento para que ella dialogara con Jesús, pues la escuchó suplicar por el bien de su hija al tiempo que expresaba calladamente en su angustia que las fuerzas del mal también actuaban entre los paganos. Era costumbre judaica referirse a los paganos como perros de manera despectiva, una expresión que comenzó por ser una denostación, pero que con el tiempo se convirtió en un gentilicio coloquial.
Los judíos que se consideraban hijos de Dios nada hacían por incluir a los no judíos en esa filiación divina. Jesús, por su parte, siguiendo el plan de salvación de Dios, le recalcó a la mujer griega que primero habría que saciar a los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos, pues aunque Israel es el destinatario histórico de la acción de Cristo, no lo es en exclusiva. Dios, que había erigido una alianza con Israel, acogió a los gentiles en la alianza nueva en Jesucristo. Dios suele hablar a través de los acontecimientos, y en esta mujer griega se encuentra el anuncio de que Cristo es pan para todos los pueblos. El hijo del carpintero, alegre por haber escuchado palabras sensatas en esta preclara mujer, luego del acoso y persecuciones de los israelitas, expresó la emoción de su corazón. Él entonces le dijo: «Por lo que has dicho, vete, el demonio ha salido de tu hija». Volvió a su casa y encontró que la niña estaba echada en la cama y que el demonio se había ido. En efecto, por lo que has dicho, por la lucidez en la expresión de su anhelo, por su deseo de participar de la salvación, por haber pedido su ingreso al reino de Dios, el Señor expulsó al demonio y lo desterró de la comarca. El mal ha ido adquiriendo con el tiempo diversas formas de manifestación en variados vicios, y cuando nuestros hijos son acometidos por adicciones, cuando son influidos por amistades nefastas que les derriban sus valores y les descomponen la vida, quisiéramos que Dios expulsara de ellos lo que los mantiene aprisionados por el mal. ¿Cuánto se sufre como padre por los padecimientos de los hijos? En los propios hijos se comprende la dicha de aquella mujer, cuando al volver a su casa encontró a su hija liberada del mal. Vislumbramos igualmente la alegría de Dios al vernos liberados como hijos suyos, tal cual invocamos en la oración del Padre Nuestro: líbranos del mal. Así, esta mujer sirofenicia es modelo de los paganos que aceptarán el Evangelio después de la muerte y resurrección de Jesús, pues aquella mujer había comprendido que Jesús mismo era el pan que los hijos tiraron con desdén de la mesa del Padre. Comprendió que de ese pan podemos comer todos, pues la dicha para el hombre está en ser solamente el perrito de Dios, el pobrecillo, el más pequeño de sus hijos. Qué fuerte, Sí. pero muy reflexivo todo lo que nos dices en el editorial. Además, que no dice ya el refrán lleno de sabiduría: mientras más conozco a los hombres, más quiero a mi perro. Exacto. Eso es todo por ahora, Ana. Vámonos. Vámonos de una vez. Mire, hemos tenido el gusto de acompañarle en los controles operativos a Miguel Ángel Mejía, en la redacción Ana Guadalupe Silvestre, o sea, tú misma. Yo misma. Y en las voces tú misma y Exacto. un servidor. Le deseamos una feliz semana, que Dios le guarde. Ana, pásatela bien. Y por cierto, si quieren leer el editorial El pan de los perritos, lo pueden hacer a través de la página de internet www.vericreer.com. Nos despedimos y los dejamos con lo mejor que los podemos dejar, Roberto. Con la bendición del Papa. Exacto. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENIT y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El Pulso del Papa.